La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río Salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de Lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo, y cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años, y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. Luna y estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur, y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje. Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo, y al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio, apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje, y grillos y aves de la noche parecieron participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador, y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos, y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anahuaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre. La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce, en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente, y Josué quedó ahí con el rifle, y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar.
Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar. Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado del largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria. El bosque de las brujas, narrado el 8 de enero del año 2020. Dicen que cerca del lago de Texcoco, en tiempos de la colonia, no existían aún las carreteras ni algún tipo de comunicación entre los pueblos. Las personas vivían de la agricultura y de la poca pesca de los ríos. No había tanta gente, así que era más fácil dar abasto a la población. Cada semana los pescadores llevaban sus mejores pescados al campo para intercambiarlos por las mejores carnes y viceversa. Sin embargo, no era tarea simple, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí, y para hacer el trueque había que atravesar un espeso bosque. La gente de los pueblos cercanos siempre había temido entrar en el bosque, por el frío y la siniestra niebla que lo envolvía de mañana a noche y que se deslizaba silbando entre los árboles. El bosque era inquietante en sí por su amenazante profundidad, por los sonidos que se desprendían con el viento y los silbidos y gritos de los animales. En múltiples ocasiones los pueblerinos circundantes debían atravesar, ya bien entrada la noche, aquellos parajes desolados y atemorizantes para llegar temprano a la mañana siguiente a su destino. A veces era difícil lograr hacer que los caballos o los burros quisieran penetrar en él, pues se inquietaban sobremanera, como si presintieran que algo malo los esperaba detrás de este espeso manto de niebla fría que siempre lo envolvía. Cuentan por ahí que una noche un campesino iba montando a lomos de su burro y pensaba en atravesar el bosque. El frío y la oscuridad reinaban en el terreno, y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra su cara. El hombre estaba aturdido, y sus ropas comenzaban a humedecerse por las gotas de niebla. De pronto, la bestia comenzó a rebuznar y a correr inquieta, sin obedecer las riendas de su amo, y acabó finalmente por tirarlo al suelo. El campesino, horrorizado, corrió por el bosque sin parar, tratando de encontrar al burro, hasta que, estupefacto, paró cuando capturó su visión un fuerte fulgor entre las arboledas, y escuchó unas voces parecidas a cantos que se hacían más y más fuertes en la lejanía. Como hechizado, se aproximó hasta que la luz casi lo cegaba, pues era cada vez más brillante, y podía escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de extraña manera. Se escondió entre unas ramas para observar, en un gran claro del bosque, cómo numerosas mujeres jóvenes y mayores, maduras y ancianas, estaban vestidas todas con túnicas negras y pintadas con extraños jeroglíficos. Se esforzaban por correr alrededor de una gran hoguera, levantando y bajando las manos, como imitando el vuelo de los murciélagos. Iban gritando y cantando extrañas plegarias satánicas, donde en una mezcla casi inentendible de idiomas, el nombre de Belcebú se alzaba sobre todas las oraciones. Mientras unas hacían sacrificios de chivos y gallinas negras, otras tomaban las cabezas, y con la sangre que goteaban regresaban al piso del bosque. La esparcían sobre las rocas y las hojas muertas, y paraban en los árboles para marcar señales extrañas, incomprensibles para los humanos normales. No cabía la menor duda de que eran brujas en un aquelarre. De repente se escuchó un rebuznar. El campesino volteó la mirada buscando a su animal, y cuando alcanzó a vislumbrarlo, vio como una de las brujas decapitaba a su burro. El campesino cerró los ojos y pasó saliva. Deseaba saltar de su escondite y reclamar la vida de su animal de trabajo, pero en lugar de hacer eso, siguió mirando, mientras sus rodillas empezaban a temblar y de su boca salía un vaho tibio que indicaba que la temperatura era más baja de lo que pensaba. Acto seguido, la mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella, invitando a las demás a bailar. Fue pasando el palo,
mientras la sangre se deslizaba por el tronco y era lamida de sus manos por las hambrientas bocas de las brujas. Finalmente lanzaron la cabeza al fuego, y al instante la llama desapareció absorbida por la tierra. Las brujas tomaron asiento sobre unas piedras que parecían puestas por la naturaleza para tal propósito. El campesino observaba hipnotizado aquel rito. Estaba tan concentrado en lo que veía que no se dio cuenta hasta que una mano lo tocó por la espalda. Se giró y vio a una de las brujas que le echaba el aliento en la cara. Él lo aspiró y sintió como una extraña y oscura niebla se metía en su cuerpo, mientras la bruja le decía con voz calmada: «Todo aquel que nos haya visto ha de fallecer. El designio lo dice así». Soltando una aguda carcajada, desapareció de su lado, mientras las demás brujas volteaban a señalarlo. Era una pesadilla. Todas lo miraban como si ellas supieran algo que él no sabía, y eso más que nada lo hizo sentir un pavor que por unos segundos lo paralizó, hasta que horrorizado echó a correr bosque abajo. No paró hasta llegar al pueblo, como si fuera el mismísimo demonio el que llevara su cuerpo a los infiernos. Una vez ahí cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Sus vecinos acudieron a auxiliarlo y lo metieron en la cama, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto con la voz apenas entendible de tanto tartamudeo. Lo siguió una terrible fiebre de la cual ya no pudo deshacerse. Al final falleció, tal y como lo había predicho la bruja. A partir de ese día, la gente evitaba pasar por el funesto sitio. Para cualquier cosa usaban el camino más largo que rodeaba el bosque de las brujas, como fue llamado desde la leyenda de aquel pobre campesino que tuvo a mal presenciar lo que ningún hombre en vida debería presenciar. Por supuesto que hubo muchas más historias sobre valientes o despistados, o simplemente sobre aquellos incrédulos, sobre la posibilidad de la existencia de aquellos seres demoníacos. Historias de personas que vieron cosas extrañas y horribles en el bosque. El bosque de la leyenda ya no existe, pero cuentan que en su lugar hay una plaga de unidades habitacionales, y a decir verdad, ya no se sabe qué es más horrorífico de contar. Magdalena. Hace muchos años, en una pequeña comunidad del estado de Tlaxcala, vivió una joven de nombre Magdalena. Provenía de una noble cuna, pero aunque tenía una hermana muy bella, ella era todo lo contrario, pues a pesar de contar con una buena posición económica, tenía fama de bruja. Sin prestarle atención a su apariencia, mantenía un semblante cansado, frágil y enfermizo. Su piel era marchita, haciéndola aparentar una mayor edad. Se vestía de forma precaria y siempre estaba sucia. Poseía el cuerpo espigado y muy delgado. Sus ojos nublados siempre la hacían lucir cansada, con la mirada perdida en el horizonte. La singular apariencia de la joven hacía que los pobladores hablaran, asegurando que salía por las noches, ladeando los senderos directo a las barrancas y cañadas, envuelta en ropas enteramente de color negro. Cada vez que alguien murmuraba haberla visto recorrer la noche, por la mañana aparecía un animal sin vida en las cercanías, negando tajantemente que alguien como ella pudiera despertar la pasión en algún pretendiente. Juan y Jacinto, dos jóvenes hermanos, beneficiarios de una importante hacienda, se enamoraron de ella. Una noche Juan, el menor de los hermanos, se topó con Magdalena. El muchacho se ofreció a escoltarla en su paseo, pero la joven se negó rotundamente, no sin antes ofrecerle una pañoleta, pidiéndole que se le entregara sin demora a su rival de amores. Sin motivos para dudar de ella, Juan guardó la pañoleta para sí y contempló cómo Magdalena se perdía en la distancia. A la mañana siguiente, el joven amaneció muy enfermo. Jacinto, su hermano, preocupado por la inesperada enfermedad, intentó con todos sus recursos aliviar el malestar de su familiar. Hizo traer médicos de la capital, pero ningún especialista pudo diagnosticar qué tipo de padecimiento afligía al joven heredero. Con el transcurrir de los días, su condición empeoraba. La habitación se inundaba con un olor fétido, y su cuerpo estaba cubierto por un color amarillento. Jacinto, que al inicio dedicó su esfuerzo a la salud de Juan,
volcó su atención hacia Magdalena, dejando en el olvido a su hermano. En la hacienda se rumoraba que la enfermedad del joven se debía al embrujo que la muchacha ejercía con sus artes. Y cuando Juan falleció, Jacinto salió en busca de Magdalena. Al llegar a la casa de ella, fue recibido por su hermana, Minerva. Esta, visiblemente nerviosa, le impidió el paso. Con frases entrecortadas le explicó que no sabía del paradero de Magdalena. El joven mantuvo la rutina por varios días con los mismos resultados. Minerva siempre volteando sobre su hombro, como si alguien la observara. Convencía a Jacinto de retirarse. Ante la obstinación y sin pretextos válidos que lo persuadieran, la joven confesó que su hermana se encontraba en su alcoba, pero que no podía importunarla. Jacinto, sin escuchar la advertencia, entró decidido. Al cruzar por el marco de la puerta, se quedó petrificado. En el suelo se encontraba Magdalena sin ropa, sin control sobre su cuerpo. El lugar estaba repleto con objetos de brujería. En el centro de la habitación se encontraba un altar salpicado de sangre. Había 2 fotografías, una de Jacinto y otra de Juan. Una pañoleta idéntica a la que su hermano tenía entre sus pertenencias, y un muñeco en una cajita de madera, la cual estaba por ser quemada por una vela. El piso alrededor del altar estaba colmado de huesos de pollo, ratas degolladas, velas negras, innumerables papeles con maldiciones y conjuros. Las convulsiones y gritos de Magdalena aumentaban hasta convertirse en desgarradores alaridos. Se arrastraba vociferando en un lenguaje desconocido. Su estómago comenzó a hincharse, vomitaba sangre, y sus ojos estaban teñidos de un intenso color rojo. De pronto su vientre comenzó a deformarse. Algo parecía intentar salir de él. Una mano abrió desde adentro una cavidad por donde se asomó una diminuta cabeza. Al término de la horrible velada, Magdalena falleció desangrada junto con la criatura que se asemejaba a un bebé. Dicen que Jacinto recobró la conciencia y la cordura poco a poco, en tanto que Minerva abandonó la propiedad tiempo después. La casa permaneció en el olvido y fue destruida por los habitantes, pero por miedo a Magdalena, el terreno permaneció baldío. La conceja asegura que Jacinto y Minerva se hicieron cercanos tras su experiencia y formaron una bella familia en la que la historia se cuenta de generación en generación.